Hermanos, buenas tardes. Tengan una feliz tarde de sábado cada uno de ustedes. Voy a invitarlos para que allí donde se encuentren vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Bendito Padre, que tu morada está en el cielo, te agradecemos por la bondad que has tenido con nosotros en dejarnos las Escrituras para que sean una guía segura en este mundo tan difícil. Te agradezco, buen Dios, en esta tarde porque tenemos la oportunidad de abrirlas y te imploramos, Señor, que todo cuanto aquí se diga pueda ser dirigido por ti. También que dispongas nuestros corazones a escuchar tu voz y que todo cuanto podamos escuchar lo podamos poner por obra en nuestras vidas. Te imploramos una bendición en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes lo que ha sido para mí la experiencia de ser padre y cómo esa experiencia de ser padre me ha ayudado a entender, a mejorar mi relación con Dios. Con base en esas cosas que poco a poco uno como padre va viviendo, esas dificultades, esas cosas que tiene que enfrentar como padre. Así que en esta tarde vamos a compartir un poco acerca de eso y estoy seguro que aquellos de ustedes que son padres tienen seguramente la oportunidad de tener también sus propias reflexiones al respecto. Seguramente compartirán algunas y tendrán algunas otras. En esta tarde vamos a usar como versículo o como lectura bíblica Juan 1, el libro de Juan capítulo 1 y el versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice así: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros somos sus hijos. Así que efectivamente hay una relación de cada uno de nosotros con Dios como si Él fuera nuestro Padre. Y tener la oportunidad de ser Padre en esta tierra nos da también la oportunidad de entender un poco lo que el Señor siente, lo que el Señor quiere. Así que en esta tarde vamos a compartir acerca de eso. Por supuesto que es imposible porque nuestra mente finita no logra comprender totalmente el amor de Dios, los planes de Dios muchas veces, no logra comprender algunos motivos o algunas causas que generaron algunas cosas. La misma Biblia así lo expresa. En el libro de Romanos, en los versículos 33 y 34 del capítulo 11, nos dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Así que esta pequeña reflexión no pretende decir que nosotros podamos alcanzar a entender la mente del Señor. Pero sí hay algunas cosas que nos ha permitido entender con base en que tenemos la oportunidad de ser padres. Y vamos a compartir esas cosas en esta tarde. Voy a empezar por el nacimiento de mi hijo Alejandro, que muchos de ustedes conocen. Él es un niño que cuando nació de bajo peso. Un bebé es considerado de bajo peso cuando está por abajo de 2.500 gramos. Por supuesto que eso lo aprendí cuando él nació. Y nació y era muy flaquito, muy pequeñito. Así es que nos dijeron, bueno, tienen que cogerlo, llevarlo a su casa. Por supuesto estuvo unos días en el hospital y luego de llevarlo, entonces nos dijeron, ese niño tiene que tener un tratamiento que se llama los padres canguro. Y es que la piel y el calor de los padres generan un calor que le permite al niño en el contacto con el padre no perder peso, porque él no tiene que generar su propio calor, sino que se acoge al calor del padre. Qué linda ilustración acerca de cómo nosotros teniendo una relación con Dios podemos estar mejor, podemos acercarnos al calor de ese Padre. Y resulta que para nosotros eso fue una prueba muy difícil, porque yo recuerdo que mi esposa lo cangureaba todo el día y yo llegaba en la noche de trabajar y entonces pues lo ponía también en mi pecho y dormía sentado. Fueron unos días bastante difíciles y largos. Y resulta que pues por supuesto nosotros
teníamos que ir continuamente al médico para chequear el peso del niño. Y llegábamos al médico y recuerdo mucho que pues hay que quitarle la ropa al niño, ir y ponerlo en la balanza. Y recuerdo mucho la ansiedad que sentía de ver el número que iba a salir en la balanza, para ver con qué peso iba a estar el niño. Y muchas veces, hermanos, el peso era el mismo. No había ganado un gramo. Algunas veces estuvo por abajo de la última vez que lo habíamos pesado. La verdad que fue una época muy difícil, pero fue una época que nos enseñó muchas, pero muchas cosas. Cuando ese niño de bajo peso no subía de peso, pues yo, por ejemplo, empecé a sentir una impotencia enorme, enorme, porque no podía hacer nada y quería hacer todo para él, pero no podía hacer nada. Y ahí es de esos momentos donde entendí que nosotros dependemos enteramente del Señor. Porque en mi impotencia, yo hacía todo para que el niño subiera de peso, pero no subía. Y yo entendí que nosotros debemos depender siempre de Dios. Y estamos bajo la voluntad del Señor. Esa dependencia de Dios la aprendí muy bien y encontré un salmo, que es el Salmo 56, los versículos 3 y 4. Salmo 56, versículos 3 y 4. Dice allí: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y para estos días, esos versículos son muy importantes, porque creo que todos hemos sentido temor por esta época. Temor económico, temor por la enfermedad por la que algunos de nuestros propios hermanos han atravesado. Pero hermanos, nosotros dependemos de la voluntad del Señor. Y esa época me permitió a mí entender, yo recuerdo muy bien que un día me arrodillé y le pedí al Señor, ya un poco desesperado, porque el niño no subía de peso. Y recuerdo muy bien bueno, después, un poco de tiempo después de eso, pues el niño empezó a ganar peso. Y yo le di muchas gracias al Señor porque él tenía ese plan, y a través de esa dificultad yo aprendí mucho más a depender de Dios. Sobre todo por esa sensación de impotencia, de entender que todo lo que nosotros podamos hacer en realidad depende de lo que Dios tiene en sus planes. Pero claro, yo tengo que entregarlo en sus manos, tengo que entregarlo a su voluntad. También, bueno, ya después el niño ganó un poco más de peso y empiezas pues a alimentar a ese niño, ¿no? A darle de comer y crecen un poquito más. Y resulta que, por ejemplo, ya pues cuando están más grandecitos, entonces uno les da con la cuchara. Y me di cuenta que ese niño hay cosas que como siempre les gustan y otras que no les gustan. Y Alejo pues duró bastante en compensar su peso, años. Pero claro, cuando era todavía bebé y también lo alimentábamos con su cucharita, había momentos en los que había cosas que no quería comer. Y yo decía, ¿cómo es que este niño, ahora que ya está del otro lado, ya superó su umbral de 2.500 gramos, pero aún para su edad está de bajo peso, hay cosas que no puede comer? Y esto es lo que se preparó para darle. Y por más que yo hacía el esfuerzo, de pronto se comió una cucharada, pero dos no. Y yo no podía hacer nada. Ahí también aprendí otra cosa. Y es como el Señor no nos obliga jamás a tomar ninguna decisión. Dios respeta nuestra decisión. Aunque quiere que lo que pase de pronto sea lo mejor para nosotros, o siempre quiere lo mejor para nosotros, pero Él respeta nuestras decisiones, como ese niño que si no quiere abrir la boca, definitivamente no va a comer. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, y voy a invitarlos para que busquemos el siguiente versículo, Ezequiel capítulo 18 y el versículo 4. Ezequiel capítulo 18 y el versículo número 4. Dice así: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Fíjense cómo yo como padre, aun cuando quiera
que el niño coma, aun cuando quiera que él esté bien. Si él no quiere comer, yo no puedo hacer nada. Y si yo quisiera que él se salve, él va a tener que responder también por sus propias decisiones. Porque dice la Biblia que el alma que pecare, esa será la que muere. Yo lo que puedo hacer es poner todo alrededor suyo para que él entienda las decisiones que debe tomar, para que entienda que a través de esas decisiones él está eligiendo tener una relación personal con Dios, como la que yo tengo. Y esa relación también a veces flaquea. Y a veces yo me he arrepentido de esas decisiones que he tomado, porque he visto que no son buenas. Pero nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos tengan una relación con Dios. Eso es muy importante también para ellos. Como nosotros, cada uno de nosotros debe tener una relación con Dios y responderá por sus propias decisiones. Y eso me lo enseñó un niño que no quería comer. Eso es de esas cosas donde he podido reflexionar acerca de cómo el Señor quiere lo mejor, pero respeta tus decisiones. Muy bien. Ahora, la Biblia nos enseña en el libro de Corintios que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Dice allí que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y eso es otra bendición. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Y yo como padre quería lo mejor para ese niño. Siempre he querido lo mejor. Su mamita también siempre ha querido lo mejor. Pero tenemos que respetar lo que él decide desde muy pequeñito. Y a medida que los chicos van creciendo, pues sus decisiones tal vez son más independientes. Y nosotros podemos explicarle, podemos ayudarle, podemos acompañarle en esas decisiones. Como Dios también nos acompaña en nuestras decisiones y en las que cada uno de nosotros hemos tomado. Pero no tengamos duda que como Padre, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. A pesar de esta época difícil que a veces podemos pensar que se está viviendo, Dios ha permitido este tipo de cosas para que nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón. Como un niño, cuando muchas veces comete un error porque toma una decisión no adecuada y enseguida corre a refugiarse en los brazos de su padre o de su madre. Qué bonito es esa relación que vemos entre el ejemplo que Dios ha puesto en la Biblia de que Él es nuestro Padre y que nosotros tengamos la oportunidad de vivirlo y de sentir lo que Dios siente. Porque es lindo sentir que un niño que en algún punto comete un error viene a ti y te abraza. Y es lo que Dios quiere. Si tú has cometido un error y sabes que tu Padre está esperando que tú lo reconozcas, corre a sus brazos, abrázalo porque Él te está esperando. Y por lo que he sentido, te puedo asegurar que el Señor siente todo el amor en que tú lo busques de todo corazón, en que quieras obedecer de todo corazón. Porque la otra cara es cuando se toman las decisiones adecuadas como hijos. Y uno como padre está feliz, dichoso. Cuánto amor hay en esas decisiones que uno ve que se toman adecuadas. Y Dios se goza, dice la Biblia, de que nosotros vayamos por el camino que Él ha trazado. Es otra reflexión hermosa que nosotros podemos tener en esta tarde como padres. Todo lo que hacemos, además, depende de Dios, como hablábamos. En esta tarde también quisiera contar otra experiencia. Y también es con Alejandro. En algún momento estuvimos en un supermercado y él estaba pequeñito. La niña, la bebé, estaba todavía en un carrito. Y él, bueno, siempre iba detrás de nosotros. Y entonces tal vez nos alejamos la mamita y el papito y nos llevamos el carrito. Y él se fue alejando y en algún momento, aunque yo lo veía de lejos, no nos encontró. Y vi su rostro de angustia. Vi esa angustia que él sintió. Yo no puedo olvidar su carita, cómo miraba para ambos lados y nos buscaba rápidamente. Y yo pienso,
nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros nos alejamos de Él, muchas veces sentimos esa angustia de que nosotros no sabemos para dónde mirar. Tenemos una angustia porque se nos ha dificultado al estar lejos de Dios, pero Dios está allí viéndonos y sintiendo el dolor por la angustia que cada uno de nosotros hemos podido tener. Vamos a buscar el Salmo 34 y el versículo 18. Salmo 34 y el versículo 18. Es un salmo muy hermoso. Dice allí: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Fíjense que cuando alguien está alejado de Dios, puede tener dos actitudes. Una actitud inicial de estar en cierta tranquilidad, de estar en cierta, digamos, entre comillas, felicidad, porque no está cerca de Dios. Y digo entre comillas, porque la felicidad que ofrece el mundo no es como la felicidad que ofrece Dios. Pero en algún punto, cuando el Señor permite algunas dificultades y tenemos angustia en esa dificultad y hay esas situaciones que no podemos controlar, dice la Biblia que el Señor está cercano a quien ha quebrantado su corazón, a quien lo busca y a aquellos que son contritos de espíritu. Así que en esta tarde quiero invitarte, hermano, hermana, quiero invitarte para que busques al Señor, para que pienses si te has alejado de Él, para que lo busques como ese niño que busca a su padre, porque se siente perdido sin ese padre. Y el Señor está cercano, te está viendo y te está esperando. Lo que ocurrió aquella vez, cuando vi su cara de angustia, es que salí corriendo a abrazarlo. Y el niño se puso a llorar. Me abrazó con todas sus fuerzas y se puso a llorar. No quería separarse nunca más de sus padres. Y yo te invito esta tarde para que nunca más tú quieras separarte de tu Padre Celestial. Muy bien. Hay otras anécdotas que voy a pasar a contarles. Hay otra vez que estábamos con los niños también en una piscina. Y bueno, los niños en esa época no sabían nada. También estaban pequeños. Así que ellos, pues bueno, ustedes saben, todos los niños son felices de estar en la piscina. Siempre felices. Pero al no saber nada, y bueno, a veces se cansan un poco de sus flotadores y de sus ayudas. Entonces se iban por el borde, pasándose por todo el borde, tratando de jugar con el agua. Y bueno, estábamos allí los cuatro en una piscina y resulta que, bueno, uno está pendiente de los niños, pero en un segundo uno de los niños se suelta de ese borde. Y yo volteo a mirar y no lo encuentro. Y cuando miro hacia donde estaba, empiezo a ver que se está hundiendo. Y entonces mira para arriba, tiene sus ojitos abiertos, hundiéndose y con sus manos tratando de salir a flote. Haciendo todo su esfuerzo para no hundirse, pero no sabe cómo flotar y salir a flote. Por supuesto yo me acerqué y lo tomé de la mano y de una vez lo saqué. Y lo primero que hizo al salir fue respirar. Se asustó mucho. Otra mirada de angustia que no puedo olvidar. Y ahí pensaba yo, oye, qué impresión cuando uno de nuestros hijos, o cuando en una situación de uno de nuestros hijos, uno puede llegar a pensar que pierda su vida. Porque nosotros pensamos que lo amamos con todo nuestro corazón. ¿Qué será de ese amor que Dios siente por cada uno de nosotros? Él nos ama con todo su corazón. Se los puedo asegurar porque como padre lo he sentido. No puedo llegar a amar como Dios ama porque dice la Biblia que Dios, su naturaleza es el amor.
Por eso dice la Biblia, Dios es amor. Yo he sentido amor por esos hijos. Y es algo bonito porque me ha ayudado a entender que Dios me ama. Como te puedo decir, te puedo asegurar, hermano, en esta tarde, que Dios te ama a ti con todo su corazón y que no quiere que te pase nada, que permite algunas cosas para que tú aprendas, pero puedes tener la plena seguridad en esta tarde, ese amor que Dios siente por ti. De hecho, en el libro de Génesis, en el capítulo 22, hay una situación entre un padre y un hijo, que es muy conocida por todos. Es la situación por la que tuvo que pasar Abraham e Isaac. Génesis capítulo 22. Allí dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo nunca más pude volver a leer la Biblia de la misma manera. Cuando tuve un hijo la leí de una manera diferente, porque comprendí el amor de Dios de una manera diferente. Y te invito hoy a que comprendas el amor de Dios de una manera diferente. Antes yo leía ese versículo y, bueno, entendía lo que estaba pasando allí, pero no entendía lo que era entregar un hijo, y más a la muerte. Y hoy podemos tener la seguridad de que Dios te amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que tú pudieras salvarte, para que tú no mueras. ¿Puede haber un amor más grande que ese? Seguro que no. Así que empecé a estudiar la Biblia y ya nunca fue igual leer la Biblia, porque ahora yo podía sentir en carne propia, ponerme en los zapatos teniendo un hijo, acerca de lo que Dios ha sentido al entregar a su Hijo. Pero lo hizo por ti y lo hizo por amor. Y agradezco al Señor por los hijos que me dio, porque me ha permitido entender de una mucha mejor manera todo eso que Él ha hecho por mí. Por ejemplo, dice allí en el versículo 2, y voy a recalcar ese versículo 2 de Génesis 22, y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Esa partecita especialmente es la que entendí distinto, porque ahora yo entendía lo que Dios había sentido, y Dios sabía cómo amaba a Abraham a Isaac, y sabía muy bien cómo Él mismo amaba a Jesús. Hablando de la experiencia del niño cuando empezó a hundirse, cuando yo veía su rostro y él trataba de salir y no podía, yo hubiera sido incapaz de dejarlo hundir más. Yo enseguida lancé la mano para alcanzarlo. Queridos, y puedo estar seguro de que Dios es lo que está buscando para cada uno de nosotros cuando atravesamos dificultades, porque su amor es demasiado grande, es demasiado grande. La Biblia, queridos hermanos, es la historia de Dios. Es esa historia de amor que Dios tiene por ti. Y quisiera que la leas de esa manera, porque lo que está allí escrito es que Dios te amó de tal manera que quiere que nunca perezcas, que quiere que no te pase nada malo. Pero hay otros pasajes, además de este pasaje, que tampoco pude leer de igual manera. Por ejemplo, el pasaje del hijo pródigo. Cuando tienes hijos y lees el pasaje del hijo pródigo, lo lees de una manera muy diferente a como se lee sin haber tenido hijos. Porque una vez más puedes entender cuando ese hijo se va, cuando ese hijo no atiende, cuando ese hijo, y eso te duele. La Biblia dice, por ejemplo, cuando había mucha maldad en la tierra, que a eso a él le dolió en su corazón. Y tener hijos también te ayuda a entender ese tipo de cosas. Pero luego el hijo pródigo, una vez que ha pasado todo lo que ha pasado, y este sermón no se trata acerca específicamente de ese pasaje,
cuando él decide regresar, hay algo espectacular que sucede cuando él llega a su casa. Y cuando llega y su padre lo ve. Y voy a leer esta pequeña porción. Eso está en el libro de Lucas en el capítulo 15. En el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Fíjense que cuando aún estaba lejos, aun cuando nosotros no hemos logrado salir de una dificultad, en el momento mismo en que alzamos la mirada al cielo y vemos al Señor, Él está atento, Él nos ve. Dice, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. En el momento mismo en que tú tomas la decisión de reformar tu vida, de hacer algo distinto, de dejar las decisiones que no están conforme a la voluntad de Dios, de hacer algo mejor, de hacer algo diferente. En ese mismo momento, Dios corre y te abraza y te besa. Lo que Dios quiere es salvarte. Y podemos ver el amor que Dios tiene para nosotros. Y es muy distinto leer la Biblia definitivamente cuando se tienen hijos. Así que quiero darte la seguridad en esta tarde, hermana que nos estás viendo, que Dios te ama con todo su corazón. Te ama con todo su corazón. De eso no hay ninguna duda. El libro de Génesis, en el capítulo 5, nos habla de la historia de Enoc. Y vamos a leer los versículos 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice allí, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Dice allí que primero nació Matusalén, después caminó Enoc con Dios y además tuvo más hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Y el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Dice la Biblia que Enoc no vio la muerte y que luego de que tuvo hijos e hijas caminó con Dios en esa comprensión que tenía ahora de la voluntad de Dios cuando tuvo la oportunidad de ser un padre. Querido hermano, si tú eres padre de algunos hijos, puedes también encontrar muchas reflexiones, y estoy seguro que lo habrás hecho, en cómo es esa relación con tus hijos, en cuán importante es que ellos mismos tomen la decisión de seguir al Señor y que hacemos todo lo posible porque estén bien. Si tú no tienes en este momento la oportunidad de tener hijos, debes confiar en la palabra de Dios, porque dice allí que Dios nos ama con todo su corazón. La hermana White, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 63, nos dice lo siguiente respecto a ese relato de la Biblia en Génesis 5 que acabamos de leer acerca de Enoc. Dice allí, pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios. Comprendió completamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su Hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. Quiero invitarte, hermano, en esta tarde para que tú confíes en el Señor,
porque Él es nuestro Padre, porque nos ama con todo su corazón, porque todo lo que espera para nosotros son cosas buenas, son cosas que el ojo humano, el oído humano no ha ni visto ni escuchado. Quiero invitarte para que regreses a sus brazos todos los días, cada momento de tu vida. Cada momento de tu vida en que te sientas en angustia o si estás alegre también. Porque compartir esa alegría con nuestro Padre Celestial o la angustia que podamos tener con nuestro Padre Celestial es el anhelo de su corazón. Porque te está esperando. Porque con solo que tú lo pienses, Él ya se mueve, corre hacia ti para ayudarte. En esta época tan difícil, quiero hacerte esta invitación para que la pongas en práctica, para que todas tus dificultades, tus anhelos y tus alegrías las puedas llevar al Señor, porque muy pronto nos reuniremos con ese Padre Celestial que tenemos. Cristo está muy cerca de venir y tenemos que estar preparados. Y la mejor manera de prepararnos es amando a ese Padre Celestial como lo que es, nuestro verdadero Padre. Voy a invitarlos para que terminemos con una oración en esta tarde. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, te agradecemos por tu bondad. Te agradecemos porque has querido llamarnos hijos, como dice en tu palabra. Te agradecemos por las intenciones que tienes para con nosotros, aunque a veces no las comprendemos. En esta hora, Señor, te imploro que perdones nuestras faltas, que nos ayudes a estar cerca de ti, que nos ayudes, Señor, a buscarte de todo nuestro corazón en esta hora. También te ruego, Señor, en esta hora por aquellos que no han tenido la oportunidad de encontrarte como su Padre, para que tú toques su corazón y cuando ellos tengan un pensamiento de que tú puedes llegar a ser su Padre, cumplas esta promesa que has puesto en tu palabra de correr hacia ellos y ayudarles en todo lo que ocurre en sus vidas, en las dificultades y en las alegrías. Gracias, Señor, porque podemos confiar en nuestra reunión y en que tu Hijo Jesucristo pronto vendrá por nosotros. Te imploramos en esta hora una bendición por los hermanos de la iglesia que tienen dificultades en esta hora, para que puedan encontrarte como su Padre, que tú estés allí con ellos y les des confianza y les ayudes, Señor, también a tener esperanza de que pronto regresarás. Quedamos confiados en esta hora en tus méritos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús, por quien te imploramos todo. Amén. Una feliz tarde para todos, hermanos.